Hola, bienvenidos al segundo video de R para principiantes. En este video vamos a usar otros comandos para producir otro tipo de gráficos. Vamos a ver cómo se hace un comando anidado. Esto no es complicado, eso quiere decir que vamos a utilizar un comando dentro de otro comando. Vamos a utilizar el comando C con paréntesis, que es el comando concatenar. Y finalmente vamos a ver la instalación de paquetes. Para este video vamos a utilizar el video R-Basic 2. Entonces ténganlo ustedes a la mano. ¿Okay? Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos entonces nuestra consola. Vamos a ingresar. Este realmente es el mismo workspace que nosotros habíamos utilizado. Vamos ahorita a cambiar de set de datos. Vamos a utilizar el otro set de datos, este que se llama delitos. Vamos a cargarlos. Recuerden que ustedes pueden usar el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando el nombre no tenga, por ejemplo, números. Por ejemplo, si yo hago esto, read table, por ejemplo, y quisiera yo cargar el archivo de delitos, por ejemplo, me va a marcar un error. Esto sucede porque R automáticamente va a reconocer cualquier cifra como una entrada, ¿ok? Entonces no utilicen números para ponerle el nombre a sus objetos, siempre utilicen letras, utilicen caracteres, y si quieren los números los pueden poner al final, ¿no? Por ejemplo, delitos 1, por ejemplo, vamos a ponerle. En este caso vamos a utilizar los siguientes argumentos. Vamos a ponerle que si tiene nombres las columnas, recuerdan este argumento. Header igual con true. También vamos a utilizar el comando que nos da la separación de las columnas. Y luego vamos a utilizar un nuevo comando que se llama row.names. Este comando lo que hace es que va a especificar cuál de las columnas le va a dar el nombre a los renglones. Vamos a ver, ¿ok? Mire, en este caso vamos a observar lo que hace. Si ven aquí, la primera columna de nuestro archivo ahora representa los nombres de los renglones. Y si nosotros no usamos este comando, por ejemplo, vamos a quitarlo. Si ven, la primera columna va a ingresar como una variable más. ¿En qué momento nos puede interesar tener o no como nombre los renglones? Eso va a depender también de nuestro juego de datos y va a depender también de los análisis que nosotros vamos a hacer. ¿Okay? En este caso vamos a generar nuestro objeto utilizando esta columna como nombre de los renglones. Vamos a ver para qué sirve. ¿Okay? El primer comando que vamos a usar es barplot. Barplot nos va a ayudar para hacer justamente gráficos de barra dentro de en R. Por ejemplo, vamos a poner aquí y delitos. ¿Okay? Miren. Entonces aquí si ven es un gráfico de barras que se encuentra uno sobre otro las barras. Hay distintas opciones, pero antes de empezar quiero que observemos esta característica de este comando. Si ven, yo utilicé este comando, que es el comando T. ¿Qué es lo que hace T? Miren, vamos a quitarlo para que ustedes observen qué es lo que hace. Okay. Una vez más. T es la abreviación de transponer. Lo que va a hacer este comando es que literalmente va a darle la vuelta a nuestro objeto. ¿Okay? Y en el caso de los barplots, R nos pide de este formato los objetos, porque miren, si nosotros le quitamos este comando, nos va a marcar un error. ¿Okay? Entonces, para utilizar barplot, en el caso que nuestro objeto tenga a las variables en las columnas, va a ser necesario que nosotros utilicemos el comando T para poder graficarlo. ¿Okay? Muy bien. Antes de continuar, vamos a echarle una revisada justamente a nuestro nuevo objeto. Entonces, si ven, nosotros tenemos 4 variables. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer otra vez este gráfico.
¿ok? Y observen entonces qué quiere decir cada uno de estas barras o de estos colores. En este caso, si ven, las variables están amontonadas o apiladas una arriba de la otra. Por ejemplo, esta vendría siendo el valor de las averiguaciones previas, seguido de lesiones, robo y otros delitos, ¿ok? Vamos entonces a utilizar otros argumentos para cambiar la apariencia de nuestro gráfico. Por ejemplo, vamos a utilizar el argumento beside. Vamos a darle el valor true. Entonces, si ven, en este caso lo que va a hacer es separar, en vez de tener las variables apiladas, lo que va a hacer es ponerlas una al lado de la otra, lo cual hace que sea más fácil de identificar, ¿ok? Vamos a, por ejemplo, utilizar también el argumento call, que es el de color. Por ejemplo, ponemos red. Si ven, aquí no tiene mucho sentido utilizar solo un color. ¿Por qué? Porque todas las barras quedan exactamente del mismo color. ¿Cómo ponemos varios colores? Por ejemplo, red, blue. Podemos poner otro color como green. Y un color más. Vamos a poner el color chocolate. ¿Ok? Miren. Entonces ahora lo que hicimos fue asignarle un color a cada una de las barras. Pero quiero que observen ustedes la característica de este argumento que ponemos acá. Seguramente les llamó la atención que utilicé el comando C o comando concatenar. Vamos a ver una de las características importantes de la sintaxis de R. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar un objeto que se llame A, y nosotros a este objeto podemos meterle un valor numérico, de tal manera que si nosotros lo volvemos a llamar, este objeto tiene dentro el valor numérico. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, meterle dos valores numéricos, que puede ser 123 y 45? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con valores de carácter. Ahorita, si ustedes han estado identificando los valores que pueden tener los argumentos, se han dado cuenta que para los valores de carácter nosotros tenemos que utilizar las comillas. Por ejemplo, si quisiéramos meter una A y una G, nos marca un error. Muy bien, para avisarle a R que nosotros vamos a utilizar o ingresar o meter más de un elemento, nosotros tenemos que utilizar el comando C, el comando concatenar. Es decir, nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, 123, utilizar una coma y luego el 45. Y en este caso le estamos avisando a R que estamos ingresando más de un elemento. Esto funciona también para los valores de carácter, como puede ser A y G. De la misma manera, si nosotros quisiéramos entonces ingresar estos valores a un objeto, utilizamos el comando C o concatenar. Vamos a regresar entonces a nuestro comando para observar qué es lo que hicimos. Si ven entonces, los colores, como es más de un elemento, como es más de un elemento, fue necesario meterle y utilizar el comando concatenar. En este caso tenemos estos 4 elementos. Por ejemplo, una de las características que tiene R es que si nosotros metemos un vector de colores y solo utilizamos, por ejemplo, 2, lo que va a hacer es que los va a identificar y después los va a reciclar. Es decir, si ven, va a meter el rojo, el azul y otra vez el rojo, el azul y así. ¿Ok? Entonces vean otra vez cómo para meter más de un elemento necesitamos además utilizar el comando C. Bien, revisen entonces su archivo de ejercicios para que vean otros argumentos que se pueden utilizar. Por ejemplo, este ya lo vimos, el argumento beside. Ustedes además seguramente ya identificaron qué tipo de valor puede tener este argumento, como es beside, que es true. El otro valor que puede tener entonces es false.
Siempre que vean entonces un comando, identifiquen este tipo de elementos, identifiquen qué elementos tienen qué tipo de valor. Por ejemplo, en este caso, este argumento tiene un valor de true or false, y bien, por ejemplo, call, que tiene un valor, puede tener valores de carácter o valores numéricos también, puede y debe tener, en el caso de que sean más de un color, tenemos que utilizar el comando C. ¿Okay? Muy bien, existen otros argumentos para barplot, por ejemplo, border. Border lo que va a hacer es, si queremos o no ponerle un borde al gráfico. A mí en lo personal me gustan más así, pero bueno, esto es también cuestión de gustos. Y tenemos otro tipo de argumentos, por ejemplo, density, que lo que va a hacer es poner rayitas, ¿no? Miren, se ve bastante extraño. Nosotros podemos dar valores numéricos. Si ven, está interesante este comando, puede llevar valores numéricos, pero también puede llevar valores de true or false. Por ejemplo, si yo le pongo un valor de 100, lo que hace, si alcanzan a ver, son rayitas. Es un acabado, como dicen, asurado. Esto también puede ser útil en el caso de que nosotros no queramos poner colores, sino queramos poner patrones. Y de hecho algo interesante es que aquí también nosotros podemos utilizar el comando concatenar para tener distintos patrones, ¿no? Por ejemplo este. Vamos a cambiarlo para que se vea más grande la diferencia. Y nosotros podemos utilizar entonces varios, ¿no? Por ejemplo, en 5 vamos a meter aquí 15. ¿Okay? Entonces, si ven, tenemos un gráfico que tiene distintos colores, pero también tiene distintas densidades de las rayitas. ¿Okay? El siguiente comando que vamos a utilizar es boxplot. Este es súper útil. Vamos a utilizarlo para nuestro objeto. Delitos. Entonces, si ven, lo que hace este comando es un boxplot, pero estos gráficos son particularmente útiles porque nos permiten ver, además de los valores, nos da información estadística, ¿no? Por ejemplo, tenemos la caja, que son los cuartiles, tenemos los bigotes, que es la distribución al 95%, y en este caso, por ejemplo, tenemos los puntitos. Estos puntos se pueden calificar como valores outliers, ¿no? Son valores que se encuentran fuera de una distribución del 95%. Además de eso, nosotros podemos hacer inferencias estadísticas sin que estas evidencias sean formales, en donde si vemos que los bigotes no se sobrelapan entre ellos, quiere decir que puede haber una diferencia significativa entre dos variables. En este caso, por ejemplo, podemos afirmar que los valores de los robos son diferentes estadísticamente de las lesiones. Por supuesto, habría que hacer una prueba estadística, claro. Pero este tipo de gráficos nos dan un panorama general de cómo se están comportando nuestras variables. Y nuevamente, nosotros podemos utilizar los argumentos que ya conocemos, por ejemplo, el color. Recuerden entonces que si queremos meter varios colores, vamos a utilizar nuestro comando concatenar o nuestro comando C para los cuates. Acuérdense, si tenemos únicamente dos valores, lo que va a hacer R es reciclarlos. Y nosotros podemos poner, por ejemplo, en este caso vamos a poner de una vez los 4 valores. Vamos a poner yellow. ¿Okay? Prueben entonces también otros argumentos. Algunos funcionan, algunos no. También es cuestión de que ustedes experimenten con sus argumentos y con sus comandos.